Perfecto, hermano. Y ahora damos entrada, de hecho, a esa clase que hoy vamos a ver el principio del contentamiento con el sueldo, están descontentas hasta con su matrimonio, con la iglesia, con la salud, con nuestra apariencia y en casi cada área las personas están descontentas en su vida. Y con el descontento viene la queja y con la queja el enfado y con el enfado la amargura de corazón. Esta sociedad de consumo, precisamente en Latinoamérica, se nos presiona para que adoptemos un estilo de vida que vaya según de acuerdo a nuestra posición social. Así lo dice el mundo, ¿verdad? Ante esta sociedad, el mundo determina su identidad mirando lo que tenemos, la casa que tienes, el auto que tienes, hasta lo que vistes. Estamos viviendo en un mundo atractivo, en un mundo que te seduce, en un mundo visual, en un mundo que te dice todo el tiempo compra, 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 y estamos siendo bombardeados de publicidad en la televisión, en la radio, en la internet, y si buscamos algo para comprarlos, cada rato te va a estar saliendo para que lo compres, todo el tiempo con cientos de anuncios publicitarios. Pero hoy vamos a ver precisamente el principio del contentamiento. Acompáñame a Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13, y vamos a estar meditando en esta cita bíblica. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13. Y antes de empezar con esta cita bíblica, me gustaría preguntarles lo siguiente: ¿qué es contentamiento? ¿Qué es contentamiento? Alguien que quiera abrir su micrófono, quisiera compartir algo, adelante, por favor. Ok, muy bien, gracias hermano. ¿Alguien más? Yo pienso que el contentamiento es que tú haces tu mayor esfuerzo de hacer las cosas bien y al final a lo mejor no se da lo que tú esperas que se dé, pero estás contento porque estás dando lo mejor esfuerzo de ti y a pesar de eso no se da en ese momento lo que tú deseas. Pienso que eso podría ser. Perfecto, hermano. ¿Alguien más? Creo que el hermano Franklin iba a comentar. Sí. Bueno, yo también pienso que el contentamiento es estar satisfecho, estar en paz, estar alegre, independientemente de las circunstancias que tenga uno, que nos rodeen, independientemente de los tiempos y de todo lo que esté a nuestro alrededor, podamos estar en paz y alegres. Muy bien, hermanos. Según en el griego, en la cita que vamos a estudiar, el apóstol Pablo da este término, contentamiento, pero en el griego viene de la palabra autarques, que significa autocomplacencia, autosuficiente, ser suficiente con uno mismo, ser independiente de otros, ser independiente de las circunstancias externas. Y aquí surge una palabra. ¿Por qué la palabra de Dios deja esta palabra contentamiento si significa ser autosuficiente o independiente? Uno tiene que ser independiente, es decir, autárquico. ¿En qué sentido? Que no dependamos de la situación o de los bienes para tener contentamiento. Para tener contentamiento. En la cita que vamos a estudiar dice el apóstol Pablo. ¿Alguien que le pueda dar lectura, por favor, a esa cita bíblica? Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gracias, hermano. El apóstol Pablo habla del gran apoyo que había recibido de los filipenses, muestra su agradecimiento por su generosidad y él llega en el versículo 12 y dice esa frase que lo puse en letras más grandes en blanco y dice: estoy enseñado. Así lo traduce la Reina Valera 60, estoy enseñado. La traducción Biblia de las Américas, esa frase lo traduce: he aprendido el secreto.
La NTV también lo traduce, he aprendido el secreto. Algunos teólogos dicen que esa es la mejor traducción, he aprendido el secreto. El apóstol Pablo habla de un secreto para vivir nuestra vida cristiana. Hay un secreto y ese secreto es contentamiento. Contentamiento. El apóstol Pablo dice que él sabe vivir humildemente y en la abundancia, estar saciado o padecer hambre, en abundancia y en escasez. La palabra clave para poder entender lo que el apóstol Pablo había aprendido en esos extremos de su vida es contentamiento. Contentamiento. Él dice en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo nos exhorta a guardar la paz interior frente a toda circunstancia. Él dice que él ha aprendido a contentarse. Él no lo sabía, sino lo aprendió. Él no dijo, yo ejercí contentamiento cuando tenía escasez, cuando tenía abundancia. No, él dice, yo aprendí. Y eso nos enseña que uno tiene que aprender, pero también después de aprenderlo uno tiene que ejercer el contentamiento. Él traía la necesidad de los filipenses, pero confiaba en la providencia de Dios para satisfacer su necesidad. Él les dice, gracias por acordarse de mí. Ustedes querían ayudarme, pero faltaba la oportunidad, y no lo digo porque tenga escasez, según el versículo 10. El corazón del apóstol Pablo no había queja, sino paz con lo que tenía, y confianza en la providencia de Dios. Había aprendido la lección del contentamiento, y uno debe de aprender a contentarse en todas las áreas de nuestra vida, y a depender en la providencia de Dios. Él había aprendido a estar contento, gozoso, no importando su situación. En una ocasión, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios 4:8, él dijo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. 2 de Corintios 6, del 4 al 10, el apóstol también dice, estando en tribulaciones, en necesidades, en angustias, encarcelado, azotado, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Porque su mirada estaba puesta en el galardón, en otro texto así lo decía, no en las cosas materiales. El apóstol Pablo había experimentado en carne propia la providencia de Dios, la fidelidad de Dios, y descansaba en la soberanía de Dios en su vida. Cualquiera que fuera su circunstancia, nos describía su paz interior, su satisfacción, su gozo, su contentamiento. Sus ojos estaban puestos en el Señor y no en las circunstancias de su vida. En el corazón del apóstol Pablo no tenía queja. Él mostraba su gratitud al Señor. Las circunstancias no dictaban su contentamiento. Y alguien dijo, las circunstancias no dictan mi contentamiento, solo lo revelan. Solo lo revelan. El doctor Andrés Panacio, que el del manual, el que estamos estudiando, él dijo una vez, un corazón infeliz es una violación a la doctrina del contentamiento. Del contentamiento, porque un corazón infeliz trae problemas de insatisfacción personal, como deudas personales, afecta la salud, estrés, inseguridad, envidia, orgullo, avaricia, codicia, y uno tiene que aprender a vivir con lo que tiene, con lo que tiene. Pero ¿qué es gozo? Porque el apóstol Pablo en toda la epístola de los Filipenses habla del gozo. ¿Qué es gozo? ¿Quién me podría decir qué es gozo? Una felicidad intensa, ¿no? Estar satisfecho, sentirse gozoso, sentirse contento consigo mismo. Muy bien, hermano, gracias. ¿Alguien más? Una actitud de disfrutar la circunstancia que se vive. Ok, gracias, hermano. ¿Alguien más? Puede ser la
manifestación de la alegría dentro del corazón, pero que se manifiesta externamente. Que se manifiesta el último y se cortó, ya no lo escuché, hermano. Que se manifiesta externamente, está ok. pero bueno, es la expresión de la alegría. Gracias, hermano, gracias. Es como una alegría suprema del corazón. Ok, una alegría suprema. ¿Alguien más que ya no lo alcancé a escuchar? Sí, digo, yo lo veo como una plenitud del corazón. Una plenitud del corazón. Muy bien, hermano, gracias. Gozo es un estado del alma. Es una expresión de la condición del corazón. Es lo que le permitió al apóstol Pablo cantar en una cárcel. Gozo no tiene que ver con la cantidad que tengas en un banco. Tú puedes ser el hombre más pobre del mundo y aún así puedes tener gozo, puedes ser feliz. Gozo es una decisión. Tú decides ser feliz o infeliz. La epístola de los Filipenses es la epístola que habla del gozo. En cada capítulo más de 2 veces se habla del gozo. Pablo diciendo, me gozo en el Señor por ustedes. Me gozo por tal situación. Me gozo por tal motivo. Me gozo, me gozo, me gozo. Pablo siendo golpeado, los azotes que le daban los romanos, siendo calumniado, padeciendo necesidad, escasez, hambre, estando en una cárcel, él se gozaba y no cambiaba su estado interior. Porque él tenía gozo en su corazón, él tenía contentamiento. Y yo le hago una pregunta que usted pueda contestarlo en su interior. ¿Cómo está su gozo actualmente? ¿Su gozo depende de las circunstancias que usted está viviendo? Es decir, si tiene dinero, entonces tengo gozo, si no, no. Si tengo salud, entonces tengo gozo, si no, no. ¿Cómo está su gozo? Filipenses 4:12, el texto que estamos estudiando, el apóstol Pablo sigue diciendo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Cuando el apóstol Pablo habla de aprender contentamiento en toda clase de circunstancia, utiliza un término y ese término es escasez para describir la situación. Él compara la abundancia sobre la escasez. ¿Pero qué es escasez? Un ejemplo de escasez que lo vemos en la palabra de Dios en Marcos capítulo 12, versículo 44, cuando la viuda ofrenda, dice la palabra de Dios que porque todos han echado, esa es la última parte, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, hablando de la mujer, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La viuda no estaba absolutamente privada, ella tenía 2 monedas de cobre según el texto. Aquí se describe que tenía carencia de lo suficiente, es decir, no tenía dinero de sobra, tenía escasez. El apóstol Pablo cuando está diciendo, no lo digo porque tenga escasez, el apóstol no habla de algo necesario, sino de algo deseado. El contentamiento no depende de tener todo lo que se desee, sino de estar agradecido y satisfecho con lo que se tiene, Por ejemplo, con que Lucas capítulo 3, versículo 14, el Señor Jesucristo dice estas palabras, dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Porque ese salario que tienes es la bendición de Dios para tu vida. Y Dios dice que estés contento con lo que estás ganando. Hebreos 13:5 también dice, sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. La palabra costumbres o contentos con lo que tenemos, en este texto habla de las posesiones. Pero me llama la atención que la frase que utiliza el autor dice contentos con lo que tienes ahora, no dice con lo que tuviste, no dice que estés contento con lo que vas a tener, sino con lo que tienes ahora.
Ahora, la palabra costumbres, en otra traducción, sí, lo traduce como sea vuestro carácter. El problema de los hebreos fue que estaban descuidando ese carácter bíblico, porque las dificultades de sus circunstancias, pero en nuestra cultura nos estamos descuidando, quizá por el exceso de nuestras comodidades. Por el exceso de nuestras comodidades. Un corazón infeliz no confía en la providencia de Dios, esa es una realidad. La mejor forma de conservar la paz interior y huir de toda ansiedad en cuanto a la situación económica es despreocuparse del porvenir. Dios lo tiene bajo control. Mejor debemos estar contentos con nuestro presente, La tercera cita que pongo en el lado derecho, en 1 Timoteo 6:8, dice, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo. Si tenemos, la traducción Biblia de las Américas lo dice así, y si tenemos que comer y que cubrirnos, con eso estaremos contentos. Si hoy el Señor nos dio alimento, nos dio que vestirnos, nosotros tenemos que estar contentos con eso. Conténtense con su presente. A veces estamos tan aferrados al futuro, qué es lo que pasará mañana, que estamos pasando por alto lo que Dios está haciendo en este momento, en nuestra vida. Y en este texto habla de lo necesario. Teniendo lo necesario, estemos contentos. Pablo cambia la terminología aquí. Ya no habla de carencia, ahora habla de escasez, sino de algo necesario para seguir adelante de la vida. Es importante diferenciar entre necesidad sobre deseo. Necesidad sobre deseo. De lo que han visto en el manual, ¿qué es una necesidad? ¿Qué es un deseo? ¿Y qué es un deseo de calidad? ¿Qué sería una necesidad? Si no nos vamos a la pirámide de Maslow, pues las necesidades serían consideradas las básicas, lo que tiene que ver con satisfacer nuestras cuestiones del hambre, de la sed, de vestirse, de cuidarse básicamente. Ok. Y el deseo, simple y sencillamente, es algo que es subjetivo, que va más allá, que podemos vivir sin ello. Podemos vivir sin ello, pero muchas veces nos atrae el adquirirlo, pero no coadyuva a nada. Y el deseo de calidad es simple y sencillamente es como darle un valor agregado a alguna necesidad, ¿no? Por ejemplo, queremos comer, necesitamos comer, pero si queremos comer un bistec, pues ese es un deseo de calidad, ¿no? Que va un poco más allá de las características de satisfacción que nos permite la vida. Ok. Muy bien, hermano, muchas gracias. Sí, prácticamente lo que dice también este autor, que una necesidad es lo que debemos tener para sobrevivir. El hermano lo dijo con otras palabras, pero es lo mismo. Necesidad es lo que debemos tener para sobrevivir. Un deseo es todo lo que no tiene nada que ver con una necesidad. Un deseo de calidad satisface una necesidad con algo que tenga una calidad más alta. Una calidad más alta. Por ejemplo, él dijo de un bistec, pero pensemos que una necesidad sea comer proteína. No sé si podamos silenciar ese micrófono, por favor. Entonces, un ejemplo ahí sería, nosotros tenemos una necesidad de comer proteína, ¿no? Sabemos que lo podemos obtener de una semilla o de carne, pero pensemos en una carne. La necesidad es comer carne. El deseo de calidad es comer carne, pero en un restaurante. Entonces está supliendo una necesidad con algo, con una calidad más alta. Ese podría ser un ejemplo. El problema aquí es que nos fijamos mucho en el deseo y no en la necesidad. Por lo tanto, gastamos más de lo que debemos gastar, porque hacemos mucho
énfasis en el deseo y no en la necesidad. El Señor puede permitirnos tener nuestros deseos, eso es una verdad, pero Él no ha prometido suplirlos. Él ha prometido suplir lo necesario para sobrevivir. Eso sí, Él lo ha prometido. Ha prometido lo necesario para sobrevivir. Contentarse en cuanto a las posesiones que Dios te ha dado significa reconocer que las cosas que tienes no definen tu éxito en la vida. Si nuestro gozo o contentamiento dependiera de nuestros deseos cumplidos, entonces estaríamos destinados a sentirnos insatisfechos toda la vida. Gracias a Dios que no es así, sino es con base a nuestra necesidad. Y el apóstol Pablo sigue diciendo: sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo dice que la forma como él se siente no depende de las circunstancias económicas. Él está desprendido, es lo que vimos hace 8 días, él está desprendido emocionalmente de ellas. Los bienes no lo controlan a él, no está enganchado con los bienes. Él es independiente de esto y no le afecta, él es autárquico. Él no necesita lo externo para estar bien en lo interno. Las circunstancias en la vida del apóstol Pablo no afectan su bienestar interno. El corazón de Pablo está lleno de gozo. Las pruebas de fuego que es el dinero para nuestra vida no solo es en la pobreza, sino también en la riqueza. El apóstol Pablo compara abundancia sobre pobreza. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. En cualquier extremo, sea escasez o abundancia, uno necesita aprender el secreto del contentamiento. Es interesante que contrasta estas dos situaciones porque somos tentados en cualquier situación donde nos encontremos, pero de diferente manera. Una buena oración con respecto a este tema sería lo que dice Proverbios 30, versículos 7 y 9. Dice la palabra del Señor: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y luego dice: no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre y hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Los que padecen escasez, algunos pueden, según este texto, pueden blasfemar el nombre de Dios, pueden caer en esa tentación. Los que padecen escasez pueden pensar o incluso hasta robar. Los que tienen abundancia pueden caer en la tentación de pensar que es por ellos y no por Dios. Pueden llegar a pensar o depender y confiar en las riquezas y ya no en Dios. Caer en la altivez y en la soberbia. Pueden alejarse de Dios porque se sienten autosuficientes. Pueden negar o hasta olvidar de Dios. Pero en estos textos nos enseña que cual sea tu situación, sea abundancia o carencia, el dinero jamás satisface. Eso es otra verdad. El dinero jamás satisface. Tú puedes ser tentado en la pobreza o en la abundancia, puedes estar descontento, no importando tu situación financiera, pero el dinero jamás satisface. El dinero jamás satisface. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo que nos narra el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 15, podemos observar que el hijo pródigo tenía todo. Él tenía una familia que lo cuidaba, tenía riqueza, tenía siervos que lo obedecían, un padre que lo amaba. Con todo esto, este hijo se sentía infeliz, se sentía insatisfecho con lo que tenía. Muchos de los problemas financieros, cuando se analizan con conciencia, tiene que ver con un corazón insatisfecho, con falta de contentamiento en su corazón. El dinero jamás satisface. Es una trampa que te hace creer que estarás o te sentirás mejor, pero solo es momentáneo
no es permanente. Por ejemplo, el dueño de CNN, se dice que este dueño, el magnate de Estados Unidos, dijo a sus 73 años, y cito, a mis 73 años no he aprendido a ser feliz. Este hombre tenía todo el dinero del mundo, mas sin en cambio, al final de su vida, él termina diciendo, no he aprendido a ser feliz. El psicólogo Eric Brown hizo esta pregunta a sus estudiantes. Si yo soy lo que tengo y lo que tengo lo pierdo, entonces, ¿quién soy? Interesante pregunta. Esa fue la razón que en la Gran Depresión de la década de los años 30, muchas personas se suicidaron porque pusieron en la balanza lo que eran y lo que tenían. Y como dejaron de tener, decidieron dejar de ser. Wall Street, la bolsa de valores más conocida del mundo, en el 2008, cuando se cayó la bolsa, 62 personas millonarias se suicidaron porque habían perdido todo el dinero. Ellos se sintieron que no tenía sentido vivir sin dinero. Ellos sintieron que no valían ni $1. Habían caído en la trampa del dinero. El dinero nunca satisface. Si el dinero nunca satisface, ¿por qué ponemos todo nuestro esfuerzo y tiempo en obtener el dinero? El músico cantante Christopher Parkening. Christopher creció en el sur de California. Antes de cumplir los 20 años ya tenía un contrato de grabación con un sello internacional de primer orden. Al poco tiempo ya era un astro de fama mundial. Se había propuesto ser millonario antes de cumplir los 30 años y lo logró con holgura, dice la historia. Lo contrataban para conciertos con años de antelación, sus discos triunfaban en los Estados Unidos y Europa. Christopher logró todos sus objetivos y, sin embargo, no tenía ni contentamiento ni satisfacción en su vida. En las series de cantantes podemos observar un patrón: drogas, depresión y que se sentían solos. El dinero nunca satisface. El dinero nunca satisface. El rey Salomón, el hombre más sabio de toda la historia y el hombre más rico de toda la historia, la Biblia dice que él tenía sabiduría, él era inteligente, los reyes de la tierra querían escucharlo, tenía ciencia, también era poeta, podía tener todo placer que el mundo ofrece, él era el rey, tenía todo el dinero del mundo. Dios había dicho que no se iba a levantar un hombre como él. Y él termina escribiendo Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, y él dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra vanidad en el hebreo significa aliento o soplo, connota inutilidad, sin valor, da la idea como algo transitorio y sin satisfacción. Y él dice, todo es vanidad. El rey Salomón mostraba su insatisfacción de su vida. Nos enseña que todas las cosas que el mundo ofrece no son necesarias para alcanzar la felicidad y la paz interior. ¿Por qué desperdiciamos la vida en algo tan vano y tan transitorio? Apocalipsis 21:21 nos enseña que en la eternidad el oro lo vamos a pisar. Dice que la calle de la ciudad celestial va a ser de oro puro. Lo vamos a pisar, mas sin en cambio aquí, ¿cómo nos esforzamos y desperdiciamos a veces la vida para obtener el dinero? Alguien dijo una ironía, que en la juventud todos gastan todo su esfuerzo, todo su tiempo para obtener dinero, y en su vejez gastan todo el dinero para obtener la salud. Ironía. Y el apóstol Pablo dice en el rey Salomón escribe en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. El hombre más rico de toda la historia de la humanidad, el rey Salomón, escribió esto. El problema de todo esto no es la pobreza o escasez, no es la riqueza o la abundancia, sino el amor al dinero. El problema es poner la confianza en el dinero y no en Dios.
Poner la confianza en la creación y no en el creador. Henry George Bond decía, el dinero es un excelente esclavo, pero un mal amo. Vuelvo a repetir, el dinero es un excelente esclavo, pero un mal amo. Alguien dijo, el dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. El dinero puede pagar una educación, pero no sabiduría. El dinero puede facilitar los medios para un trasplante de corazón, pero no puede proveernos amor. ¿Qué son tus metas financieras? Quizá tener una casa, terminar de construir tu casa, tener un auto, no lo sé. Después de hacer tu lista de tus sueños, de tus metas, debes de contestar, ¿cuánto es lo mínimo por lo que puedo vivir? ¿Cuánto es lo mínimo por lo que tú puedes vivir? Y el sobrante sea para ejercer tu generosidad con los demás. Segunda de Corintios 9:8 dice la palabra de Dios, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Él nos está enseñando, si ya tienes todo lo necesario, todo lo suficiente para sobrevivir, ahora abunda para toda buena obra, mostrando tu generosidad. Una vez que tengas claro tus sueños, tus metas financieras, que eso sea tu límite. Si no tienes metas financieras, no tendrás límites. Siempre vas a querer más. El problema es que cuando más tenemos, más queremos. Y este es otro punto. Estamos hablando de contentamiento, pero no conformismo. Estamos hablando de contentamiento, pero no de conformismo. Puedes estar contento, pero no conforme. El conformista tiene queja en el corazón. El que tiene contentamiento tiene gratitud. El conformista tiene indiferencia del dolor ajeno. El que tiene contentamiento tiene empatía con el dolor ajeno. El conformista tiene resignación. El que tiene contentamiento tiene gozo. El conformista se moldea a su situación y se da por vencido. El que tiene contentamiento persevera para triunfar. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 13, versículo 14, él dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero él dice, yo prosigo a la meta. Él estaba en circunstancias y él tenía gozo y él decía, yo prosigo a la meta, sigo adelante, me sigo esforzando. El que tiene contentamiento se esfuerza para seguir adelante. Él vivía con contentamiento, pero él seguía adelante, él se esforzaba. Uno debe de estar contento, pero con una actitud, pero no con una actitud conformista. Contento con tu situación económica, en la abundancia o en la necesidad, en tiempos malos o buenos, en tiempos de mucho, en tiempos de poco, pero tú perseveras y haces tu mejor esfuerzo. El problema del descontento, el problema de tener un corazón infeliz, uno de ellos es esto, que tú tienes en la parte de abajo, tú tienes un nivel, por decirlo así, por querer explicarme, un nivel económico. Y pongo los muñecos de abajo que ven mucho lo de arriba, un alto nivel es el que está arriba de ti. Y ese es el problema, que vemos donde no tenemos que ver. El problema es que quieres vivir en un nivel socioeconómico que Dios no te ha puesto. Dios te ha puesto en un nivel socioeconómico. Pero tú quieres irte a otro nivel que Dios no te ha puesto. Tú mismo, por tu propia voluntad, te sales de la bendición de Dios, porque Dios te ha puesto en un nivel y tú quieres estar en otro nivel. ¿Cómo lo obtienes? Pues gastando más de lo que tú ganas. Las personas del alto nivel quieren vivir en ese nivel más alto que el suyo, quieren tener en 4 años lo que a veces a nuestros padres les costó 20 años o más, con paciencia y esfuerzo. En el alto nivel, ahí es donde empiezan las deudas. En el alto nivel, cuando tú quieres estar en ese alto nivel o te sales a tener ese alto nivel, por tu propia voluntad te metiste, te saliste de la voluntad de Dios. Aquí está la queja, la soberanía de Dios. Aquí está la desconfianza de la providencia de Dios. Aquí el corazón te empieza a seducir y a engañar. Entras en el error de la competencia.
Te fijas en la casa del vecino o del de enfrente, te fijas en el auto que tiene, te fijas en la vestimenta que usa. Hay ese error de competencia. Aquí el corazón muestra la envidia, la avaricia, la codicia. Aquí empiezan los dolores que la Biblia dice como resultado de tu propia decisión. Hay inseguridad, hay orgullo, trae problemas de insatisfacción personal, etc. ¿Sabes cómo se alcanza este alto nivel? Con la deuda, con el crédito, con los abonos chiquitos, dirían por ahí. Un filósofo dijo: a quien lo poco no es suficiente, nada le será suficiente. Nada le será suficiente. ¿Por qué? Porque el dinero nunca satisface. Nunca satisface. Y yo le hago una pregunta, hermano. ¿Tiene paz en su vida financiera? ¿En verdad tiene paz en su vida financiera? Porque si no tiene paz, quizá está en una posición económica donde Dios no le ha colocado. Quizá. Solo Dios sabe y puede ser que también su corazón. Y está fuera de la bendición de Dios y no tiene paz financiera. ¿Sabe cuán rico es usted? El pastor Adrián Roger un día dijo, y me gustó lo que dijo, él dijo: cuenta todo lo que tienes, que el dinero no lo puede comprar y que ni la muerte te lo puede arrebatar. Entonces sabrás cuán rico eres. Si Cristo está en tu corazón, tú eres muy rico. La verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Uno debe de diferenciar entre lo trascendente y lo intrascendente. ¿Qué sería lo intrascendente? El dinero. Porque cuando mueras nada te vas a llevar. Las posesiones, tu disque posición social, eso no te lo vas a llevar. Todo eso es vanidad. ¿Qué sería lo trascendente? Las cosas que vivirán más allá de tu propia existencia. Tu relación con el Señor, que te esfuerces a estar teniendo una relación más íntima con el Señor. Las almas, tu legado que dejes, lo que siembras en la vida de tus hijos o en las personas. El problema es que sacrificamos lo trascendente en el altar de lo intrascendente. Los problemas en la vida no son los verdaderos problemas. ¿Cómo reaccionamos frente a los problemas? Ese es el problema. Como dijo el médico Paul Thorney, lo que nos hace felices o desdichados no son las circunstancias, sino nuestra actitud ante ella. Tu actitud es el problema, ¿cómo lo estás enfrentando? Y el apóstol Pablo termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él habla de la abundancia, de la escasez, de la abundancia y de la pobreza, que él en todo ha aprendido a vivir, que él tiene contentamiento y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque la condición para el contentamiento es depender de Dios. Ese es el secreto del contentamiento, que dependamos absolutamente de Dios. En el estricto concepto de la palabra contentamiento no era un secreto en sí. Quiero imaginarme a los hermanos de Filipos cuando el apóstol Pablo les está hablando acerca del contentamiento. Me imagino a los filipenses diciendo: ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo toma prestado una palabra de la filosofía estoica. El estoicismo enseñaba contentamiento de la siguiente manera. Ellos enseñaban contentamiento diciendo que una persona no debería de ser perturbada o alterada por cualquier circunstancia, sea buena o mala. La meta era mostrar a los demás cuán fuerte e independiente uno era. Que uno no necesitaba nada ni nadie para ser feliz. Era una filosofía de una autosuficiencia. Era una autosuficiencia en sí mismos. Pero el apóstol Pablo le da un giro al concepto del contentamiento. Antes se tenía contentamiento con uno mismo, pero cuando el apóstol Pablo habla del contentamiento, él está diciendo que su contentamiento ya no está en él, sino en Cristo Jesús. Capítulo 4, él dice: regocijaos en el Señor siempre. Versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor. Versículo 13,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces su contentamiento para que él estuviera bien en cualquier situación no dependía de él, sino en el Señor Jesucristo. El secreto del contentamiento es que Cristo es mi ganancia, que Cristo es mi gozo y que Cristo es mi plenitud. Un tema predominante del libro de Colosenses es que Jesucristo es suficiente, suficiente para vivir, suficiente para la eternidad, suficiente en las pruebas y en el dolor, suficiente en cada circunstancia. Colosenses 2, versículos 9 y 10, leemos que en Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estéis completos en Él, en Cristo. Cuando tus ojos están en Cristo, entendiendo que Él tiene cuidado de ti, que Él te provee, que Él te sustenta, que Él es tu protector, y Él suple toda tu necesidad, y Él como la fuente de tu plenitud, las cosas cambian por completo. Porque las cosas materiales ya no son primarias, sino vanas y sin importancia. El incrédulo está en esta vida, se estresa, se aflige, es inseguro, desconfiado, infeliz con lo que se tiene. Pero el creyente en Jesucristo puede sufrir las mismas circunstancias de la vida, pero descansa en Dios. Enfrenta la vida ya no solo, sino con el Señor a su lado. Las cosas y las circunstancias en la vida ya no moldean su estado emocional. Su contentamiento se nota, se percibe en su alegría, contento con lo que tiene, sin queja alguna, es más seguro, confiado, tiene paz y gozo en su interior porque descansa en las promesas del Señor cuando Él dijo, nunca te desampararé, nunca te dejaré. Qué bendición es llegar a este estado. Que no importando las circunstancias, uno pueda dar la gloria a Dios y depender absolutamente en Él. Para lograrlo, uno debe aprender a descansar en el Señor. Uno debe de poner primero lo primero. Descansar en el Señor. Mateo 11:30, el Señor Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y te haré descansar. Él hace una invitación, ven a mí. Él apela a una decisión que debes de tomar, ir hacia Él o no ir. Pero Él dice, ven a mí. Mateo 6:31 al 33 también dice el Señor Jesucristo, no nos afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y Él da un principio. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él dice, busca el reino de Dios, busca su justicia. El resto de las promesas de Dios vendrán cuando pongamos primero lo primero. Y esa es la tercera clase, el principio del contentamiento.